3 cuentos de terror sobre extraterrestres, creados con inteligencia artificial. Pasajeros no humanos. El cielo del atardecer estaba cubierto por un manto de humo negro cuando los investigadores llegaron al lugar del accidente. El avión, una mole de metal retorcido y calcinado, se esparcía a lo largo del campo de trigo, pintando la idílica escena de dorado con trazos de violencia y muerte. El olor a combustible quemado y metal caliente llenaba el aire, arrastrándose hasta lo más profundo de sus fosas nasales, una señal inconfundible de la tragedia. Los cuerpos estaban esparcidos por el campo, algunos aún abrochados a sus asientos, otros apenas reconocibles. Pero a medida que los investigadores recogían los restos, algo inquietante comenzó a surgir. Los restos de 4 pasajeros no parecían humanos. A pesar de su apariencia externa, tenían una piel de textura grumosa, más parecida a la de un pulpo que a la de un ser humano, y en lugar de sangre roja, sus heridas dejaban manchas de un líquido viscoso y transparente. Era fascinante y al mismo tiempo aterrador. 4 cuerpos de seres que se habían hecho pasar por personas exitosamente por quién sabe cuánto tiempo, pasando los filtros de seguridad de los aeropuertos y viajando en avión con quién sabe qué intenciones. Además, dejaba la duda sobre la mesa. ¿Cuántos más estarían en este momento caminando entre ellos? La noche había caído y aún no sabían qué hacer o a quién llamar. No había protocolo sobre algo así. En medio de esa confusión fue que apareció algo más. Era una estructura metálica de apariencia etérea y formas imposibles. Estaba dentro de una de las maletas y asumieron que pertenecía a esos seres. Era fría al tacto y vibraba con una energía suave, casi como un zumbido de abejas. Emitía un destello que vibraba entre diferentes tonos de púrpura, como una especie de luz ultravioleta, que en la oscuridad de la noche daba una sensación sobrenatural. Al final, decidieron llamar al ejército, y estos pusieron bajo resguardo los cuerpos y el artefacto. Las noches siguientes estuvieron llenas de sueños extraños para aquellos que tocaron esa cosa. Visiones de mundos extraterrestres, estrellas distantes y formas de vida increíbles. Al mismo tiempo, el artefacto empezó a mostrar signos de actividad. Emitía pulsaciones de luz cada vez más intensas y su vibración se volvía más fuerte. Una mañana, las plantas alrededor del lugar del accidente comenzaron a marchitarse. Primero el trigo, luego los árboles cercanos. Todo rastro de vida vegetal se desvanecía. Un olor a putrefacción inundó el aire, mezclado con un aroma metálico casi eléctrico. Al tocar las plantas, se desmoronaban en un polvo rojizo. El equipo de investigación entró en pánico. Todo indicaba que el artefacto contenía una forma de vida microscópica similar a los virus de la Tierra, pero esta estaba afectando solo a las plantas. No se dieron cuenta a tiempo de cuál era el medio que usaba el virus para infectar, y eso condenó a toda la vida en la Tierra. Las plantas de todo el planeta empezaron a morir. Los bosques se convertían en desiertos, las selvas en páramos. El hambre y la desesperación se apoderaron de la humanidad. Los científicos intentaron detenerlo, intentaron destruir el artefacto, pero nada funcionaba. Las luces púrpuras continuaban pulsando, cada vez más fuertes, cada vez más rápidas. La desolación era completa. El verde que una vez dominó la tierra había desaparecido, reemplazado por un rojo desolado. La humanidad estaba condenada, su final marcado, no por una invasión extraterrestre, sino por la muerte silenciosa de la vida vegetal. Cuando la última planta murió, el artefacto dejó de vibrar. Las luces se apagaron. En el silencio mortal que envolvía el mundo, solo quedaba el viento soplando a través de los campos de ceniza. Era el único sonido, la última canción de la tierra, y en la quietud, los restos de la humanidad comprendieron el terrible error. Habían sido víctimas no de un ataque, sino de una plaga alienígena liberada por accidente. El último adiós de unos visitantes condenados que murieron en aquel fatídico vuelo.
Puerta al cielo. En las estribaciones de los Himalayas, anidado entre montañas cubiertas de nieve y bosques de pinos, se erguía el antiguo monasterio de Tashilhunpo. Desde hace siglos, los monjes tibetanos habían custodiado su más preciada posesión, un artefacto llamado la Puerta al Cielo. Era un objeto antiguo y misterioso, con una superficie lisa de piedra que brillaba como un espejo, adornado con inscripciones y signos cuyo significado se había perdido en el tiempo. Los muros del monasterio estaban llenos de la resonancia de cánticos monásticos, que viajaban por los pasillos de piedra y se mezclaban con el susurro del viento que se colaba por las grietas. El olor a incienso, madera antigua y pergamino llenaba el aire, entrelazándose con la frescura de la nieve y los pinos del exterior. La paz del monasterio fue interrumpida, cuando helicópteros militares llenaron el cielo y soldados armados irrumpieron en los terrenos sagrados. El estruendo de las botas sobre la piedra antigua y los gritos en el aire rompieron el silencio que los monjes habían mantenido durante siglos. Los soldados tenían un objetivo claro: llegar hasta lo más profundo del monasterio y hacerse con aquel artefacto que decían era un medio de contacto con seres de una espiritualidad y tecnología superior a la que hubiera visto cualquier nación. No fue una batalla, sino una masacre. El ejército tenía órdenes de no tomar prisioneros. Por aquellos pasillos de piedra se derramaban ríos de sangre de monjes abatidos por una crueldad desmedida. Cuando los soldados al fin llegaron a su objetivo, masacraron por la espalda a un grupo de monjes que se encontraba orando frente a la puerta al cielo. Al caer el último de ellos sin vida, el artefacto respondió. Un brillo intensamente azul empezó a formarse en su superficie, creando patrones fractales que bailaban y giraban, emitiendo un zumbido bajo, casi imperceptible, pero que se podía sentir como una vibración en el pecho. La piedra fría y lisa de la puerta se calentó hasta el punto en que los soldados tuvieron que retirar sus manos. Con un estruendo que resonó en los muros del monasterio, la puerta al cielo se abrió, y lo que emergió de ella fueron seres de pesadilla. Criaturas de formas y tamaños imposibles se derramaron desde el otro lado. Su piel parecía hecha de sombras vivientes, y sus ojos brillaban con una luz fría y cruel. Emitían sonidos que no pertenecían a ninguna lengua humana, una cacofonía de gruñidos y chillidos que llenaban el aire con una sensación de terror primordial. Los soldados abrieron fuego, pero sus balas simplemente pasaban a través de los seres como si fueran de humo. Las criaturas se lanzaron sobre ellos, desgarrando y desmembrando con una ferocidad brutal. El monasterio, una vez un lugar de paz y tranquilidad, se convirtió en un infierno de violencia y muerte. El olor a sangre y miedo impregnó el aire. Los gritos de los soldados se convirtieron en un coro de terror, resonando en los muros del monasterio y llenando la noche con su desesperación. Los militares entendieron demasiado tarde que los monjes habían orado por siglos, manteniendo cerrada la puerta al cielo. No pudieron contener la pesadilla que habían liberado. El monasterio, y con él, el mundo, estaba perdido. El final llegó no con un susurro, sino con el rugido de una invasión alienígena. Derribando un ovni. La noche estaba clara cuando vi el objeto por primera vez. Un destello fugaz en el radar de mi casa F5. Mi corazón palpitaba en mi pecho, el sudor frío recorría mi espalda. El sonido del motor rugiendo a mi alrededor, el sabor metálico del miedo en mi boca. Control, tengo un objeto no identificado en mi radar, informé. La voz en mis auriculares era tensa. Intercepta y confirma, Mendoza, ordenó el control. La maniobra me llevó hacia el objeto. A medida que me acercaba pude ver su silueta contra el cielo nocturno. No era como ninguna aeronave que hubiera visto antes. Brillaba con una luz verde neón que se reflejaba en las nubes. Los instrumentos en mi cabina parpadeaban y zumbaban de manera errática, y el olor acre de los cables sobrecalentados llenaba el aire. No sé cómo, pero sabía que no era de este mundo.
La realidad de lo que estaba a punto de hacer se asentó en mi estómago como una piedra. Mis manos temblaban sobre los controles mientras apuntaba mis misiles al ovni. Un zumbido estridente llenó la cabina mientras el sistema de armas se activaba. Control, solicito permiso para abrir fuego. Pedí. Mi voz sonaba extraña en mis oídos. Después de una eternidad llegó la respuesta. Permiso concedido, Mendoza. Buena suerte. Los misiles salieron disparados de mi avión, dejando estelas de humo blanco en su camino. La explosión iluminó la noche y por un momento todo quedó en silencio. Luego, el ovni comenzó a caer del cielo, dejando un rastro de fuego a su paso. Me sentí eufórico, victorioso. Había derribado un ovni. Control, objetivo alcanzado y derribado. Comenzaba mi regreso hacia la base aérea, esperando ser recibido como un héroe. Mientras me dirigía a los hangares, el aire sabía victoria, a logros, pero esa sensación de triunfo duraría poco. Aparecieron de la nada, emergiendo de las oscuras nubes del cielo nocturno. Eran 2 naves de forma esférica, mucho más grandes y rápidas que la que había derribado. Intenté maniobras evasivas, pero nada funcionó. Estaba a punto de hacer un movimiento kamikaze, pero entonces perdí el control de mi F-5. El pánico se apoderó de mí. Intentaba activar la eyección cuando una luz cegadora inundó la cabina, al tiempo que escuchaba un sonido tan potente que creí que me reventarían los oídos, y entonces la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una sala llena de luces brillantes. Mi cuerpo estaba inmovilizado, pero podía sentir, podía oír sus voces. Un zumbido constante en mi cabeza, y podía sentir su toque frío y clínico. Fue entonces cuando vi el recipiente lleno de un líquido verde que burbujeaba suavemente. Un olor metálico, ácido, llenó el aire. Lo que siguió fue un despliegue de tortura y sadismo sin precedentes. Era como si pelaran mi cuerpo capa por capa. Estaban desollándome vivo, pero en un nivel más allá de lo imaginable. La última cosa que recuerdo es el dolor, un dolor que eclipsaba todo lo demás. Luego, oscuridad de nuevo. Ahora estoy aquí, en este recipiente, flotando en el líquido frío y extraño. Puedo pensar, puedo recordar, pero no puedo moverme porque ya no tengo cuerpo. Soy un cerebro humano depositado en un frasco, atrapado en mi propia mente, condenado a recordar la noche en la que derribé a un ovni y pagué el precio más alto. Aunque mi cuerpo ya no existe, mi mente está muy consciente y aterrada. Soy Chris Doherty. Buenas noches.